¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted lo sabe, lo puede ver aquí en el financiero Bloomberg TV. Y esta vez, como usted advertirá, no estamos en el estudio, estamos en el despacho del secretario Marcelo Ebrard, el canciller de México, al cual le agradezco mucho la disposición. Gracias a ti, René, bienvenidos, bienvenidas a esta oficina. Aquí es una sala de reuniones con delegaciones extranjeras. Aquí se hacen las negociaciones, en fin. Pero bienvenido. Te lo Y a aprecio ustedes mucho. también. Te lo aprecio mucho. Marcelo, quisiera empezar de lo general a lo particular. Naturalmente con el conflicto que existe ya en Ucrania, y preguntarte si en tu opinión lo que está ocurriendo allá, la invasión rusa, tira el tablero de la geopolítica y podemos pensar que estamos ante una nueva era. Pues yo diría que si es un cambio, por supuesto, mayor, es una invasión que yo creo que no habíamos previsto la mayor parte de los actores internacionales, porque implica un uso de la fuerza por parte de uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Eso significa que uno de los garantes del orden establecido después del 45 decidió decir, ¿saben qué? Ya se va a romper este orden y ahora vamos a tener otro orden distinto. Y como tú bien lo mencionas, pues es un cambio mayor, ¿verdad? Eso no ocurría de esa manera pues hace muchos años. Ahora, ¿qué significa? Pues la invasión de un país soberano con un gobierno legítimamente electo, sin causa acreditada ante la opinión pública internacional. ¿Cuál es la causa de esa invasión? Nadie lo sabe. Es una decisión de los rusos. Entonces, tienen sus argumentos, pero lo que quiero decir es que no hay una causa visible. Y lo ves en la votación en la Asamblea General de la ONU. Entonces, sí es un cambio mayor en lo que estamos entrando, y es evidente que hay un cambio en los equilibrios políticos o la correlación de fuerzas entre Estados Unidos, Rusia, otras potencias como China. Correcto. Y es lo que estamos, creo yo, viendo reflejado en este conflicto. Ahora, hay una singularidad, es una guerra que tiene dos facetas. Es una guerra regular, como ya no se acostumbraban, invasiva terrestre. Sí. Pero por el otro lado es una guerra económica, deportiva, cultural, plagada de sanciones que van a repercutir en la globalización. ¿Se ve en apuros la globalización? Yo creo que alcanzó un límite la globalización por diferentes motivos. Si te refieres a una especie de consenso de libre mercado después de la caída del muro de Berlín, pero la impugnación que hace en este caso Rusia pues no es tanto las reglas de la globalización económica, sino la correlación de fuerzas. Es decir, a ver, tú Estados Unidos no estás dispuesto a mantener el orden que había en la frontera entre Rusia y Europa, no vas a usar la fuerza. La OTAN no va a intervenir. Y entonces yo calculo que en este momento tú tienes un repliegue, China una emergencia, y yo calculo que puedo ocupar ese espacio que considero que es mi esfera de influencia y de poder. Creo que ese es el razonamiento que está detrás de esto. Cabe preguntarnos, bueno, ¿qué sigue esto? ¿Qué tiempo va a durar? ¿Qué costo humano va a tener? ¿Qué implicaciones tiene para la economía del conjunto del mundo? Que son muy grandes. Por ahora, en los precios de los energéticos, pero van a ser de mucho mayor alcance que eso. Y granos. Ahora, decías tú correctamente que cambia el equilibrio de fuerzas entre las tres grandes potencias. Eso nos reduce a México el margen de maniobra diplomática y nos lleva a un realineamiento con el socio, con el aliado y el vecino que es Estados Unidos. Pues yo creo que, a ver, nosotros estamos comprometidos con... México tiene una posición muy comprometida con una gobernanza multilateral que asume la proscripción del uso de la fuerza. Esa es nuestra postura esencial desde el año 45. Entonces tenemos que hacer todo lo que podamos en la esfera diplomática, en la acción política internacional, para contener y limitar lo que implica este conflicto para el orden multilateral. Porque si nosotros no somos muy claros en las posiciones con otros países del mundo para defender este orden multilateral, pues entonces lo que va a quedar es la correlación de fuerzas, nada más que ahí no nos conviene.
A México no le conviene eso. Bueno, puede ser que a casi la mayor parte de los países tampoco. Entonces, por eso estamos guardando esa posición. Ahora, con Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos muy buena relación, pero México tiene buen diálogo con China. Y bueno, con Rusia tenemos un intercambio comercial muy pequeño. Pero pues tenemos una relación buena. Nunca hemos tenido una relación hostil con Rusia. Pero evidentemente con Estados Unidos tenemos una relación muy cercana. Pero cada quien tiene su esfera de política exterior, si es a lo que te refieres tú. Ahora, ahí se explica el titubeo que hubo al principio, es decir, se me pronunció México, rechazó México el uso de la fuerza y luego ya lo condenó. No es un titubeo. Lo que pasa es que el lunes la información que se tenía, y creo que una de las primeras obligaciones que tienes al diseñar la diplomacia de un país es la prudencia. Medir las cosas. No puedes ir a la velocidad del impulso. Porque el margen de error puede ser enorme. Estás hablando de la posición de tu país. Entonces, con la información que tenía yo disponible en la tarde de ese día, que era, iniciaron hostilidades, pero no sabemos de qué alcance son, ni sabemos en qué regiones son, o sea, no había información suficiente. ¿Qué es lo que decimos? De antemano rechazamos el uso de la fuerza. ¿Quién está usando la fuerza? Pues Rusia, no Ucrania. Sí. Sostenemos y respaldamos la posición del secretario general de la ONU, que ya había hecho un pronunciamiento, y llamamos a una solución pacífica. Eso fue la primera posición que tomamos. Conforme tuvimos claro, cosa de horas, que se estaba produciendo una invasión ya en forma, entonces la posición mexicana respondió a esa certidumbre en la información que teníamos disponible, y el presidente también. Es decir, es una invasión. México ha sufrido invasiones a lo largo de su historia, y por todo lo que te acabo de externar, condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania, que es un país que debe preservar su integridad y su gobierno electo. Ahora, legítimo. Efectivamente, esa ha sido la postura. Pasamos del rechazo a la condena, pero no hemos adoptado sanciones. Es que nunca lo hemos hecho. México nunca ha adoptado sanciones unilaterales contra ningún país. Pero además, ¿cuáles serían? Entonces tienes dos tipos de sanciones. Las unilaterales, por ejemplo, Estados Unidos sale y dice, voy a tomar estas 20 sanciones sobre Rusia o la Unión Europea, y tienes la esencia de la sanción multilateral, que es la Organización de las Naciones Unidas. México siempre ha estado en contra del derecho de veto de los países fundadores, porque lo estamos viendo ahora. Hay un consenso, bueno, una mayoría amplia en Naciones Unidas que condenan esta invasión y que llaman a tomar acciones para obligar a Rusia a que se repliegue. Sí. Sin embargo, hay veto. Entonces está la resolución, pero no la podemos aplicar. Si esa resolución incluyese sanciones, México tendría que apoyarlas, porque somos parte del Consejo de Seguridad. Sí. Pero México nunca ha tomado sanciones de carácter unilateral, que México salga y diga, voy a hacer eso. Pero sí ha tomado acciones diplomáticas asociándose con algún otro país o con algunos otros países por fuera. ¿Para sanciones? Bueno, recuerda tú el desconocimiento del gobierno de El Salvador cuando sacamos el comunicado franco-mexicano allá por el 80. Bueno, pero es otra cosa. El Grupo Contadora. Es otra cosa. El Grupo Contadora era un grupo formado en buena medida por México para hacer una intermediación política en una guerra civil. Acá no, aquí es el conflicto de un país invadiendo a otro. Sí. Ahora, no pesó en la... Yo siento un poco a la presidencia proclime a la figura de Vladimir Putin. No lo veo. Se ha hecho mucho esa... Sí. Pero no lo veo. Yo veo... A ver, lo que veo en el presidente es una prudencia, que yo creo que es como una parte esencial en la política exterior mexicana, que es... Por eso tenemos la no intervención, pues porque nos la han aplicado. En muchos casos. Entonces no le veo una afinidad con Putin. Bueno, el presidente, que yo sepa, ha hablado con Putin una vez, que fue para el tema de las vacunas. Es lo que pensaba yo. No veo una afinidad. 24 millones de vacunas, ¿no? Se compraron 25 millones, hemos recibido 20. Ya. ¿No pesa eso? No pesa. No. Sputnik lo compramos porque no nos daban acceso a Pfizer, no nos daban acceso a otras. AstraZeneca todavía no la podíamos producir. La producción en México empezó más hacia el segundo semestre, a gran escala. Entonces, en ese momento compramos chinas, rusas, se hizo el acuerdo con los ingleses, Oxford, ¿no? Pfizer nos dijo, no te puedo vender
en la cantidad que tú necesitas. Claro. Ahora, entonces no veo esa correlación. Ese factor honestamente, no pesa en lo veo más en el punto de ser cautelosos en las posiciones que adoptemos, que sea en piso suelo firme. ¿Vas a emprender algún tipo de iniciativa multilateral no a través de organismos establecidos? Estamos trabajando con Francia y lo estamos promoviendo en el Consejo de Seguridad y lo vamos a hacer en la ONU para el arribo de ayuda humanitaria y presencia, digamos, de apoyo humanitario en Ucrania lo más rápido que podamos. Digamos, este primer acuerdo que hubo entre Rusia y Ucrania de cerrar un corredor humanitario, pero hacer algo a mayor escala con el apoyo de la ONU. En eso estamos ahorita. Esa es la... Asociados con Francia. Nos asociamos con ellos porque en el Consejo propusimos que lo pusiéramos sobre la mesa. Y yo creo que si tenemos suerte y esto se aprueba por varios países, está patrocinado por muchos países, pronto tendremos un resultado efectivo, que es poder tener presencia de ayuda humanitaria en Ucrania. Ahora, una particularidad, Marcelo. No es inoportuno el relevo de la embajadora Norma Pensado para que llegue Pues Villegas. Estaba pensado antes de esto, ¿no? Y ya se pidió el beneplácito. Exacto, por eso. Ya está todo en curso. Entonces, digo, nosotros no tenemos prisa de que salga de lo inmediato, pero ya está propuesto al gobierno ruso y es previo a este proceso que está ocurriendo. Si yo tomara esta decisión hoy, pues sí, probablemente diríamos, oye, pues vamos a esperarnos a ver qué sucede, ¿no? Pero no puedo dejar El trámite corre. Sí, pero porque ya estaba hecho. Como quiera que sea, la embajadora es de carrera y Villegas, sin restarle méritos a su propia trayectoria, no es un cuadro del servicio exterior. Pero pues, yo tampoco. Estudié Relaciones Internacionales. Y muchos de los grandes... A ver, déjame... Qué bueno que tocas ese punto. Hay gente muy valiosa en el servicio exterior. Y siempre será... Y tienen hoy en día pues la mayor parte de las representaciones de México en el exterior. Pero también se ha combinado tradicionalmente con decisiones políticas, pues no solo en México, yo diría que en casi todo el mundo. Pues veo ahorita, por ejemplo, el presidente Biden nombró a Kerry enviado especial para el cambio climático porque es muy importante para ellos. Entonces, yo creo que la dicotomía ahí no está en ese punto, sino ver qué capacidad tienes de representar algo en un momento dado y si puedes llevar a cabo la misión que se te encomendó. Yo creo que Eduardo sí lo puede hacer, tan es así que ya tenemos el beneplácito. Es decir, ¿cuándo se llevaría a cabo el relevo? Pues yo creo que no te sé decir una fecha exacta porque depende de una serie de trámites, pero probablemente estemos hablando de fines de marzo, principios de abril. Ya. Ahora, dada la tensión internacional, Marcelo, ¿tú llamarías a evitar las pullas diplomáticas? ¿Qué quiero decir con pullas diplomáticas? Es decir, estábamos reclamando el penacho presuntamente de Moctezuma a Austria, estamos exigiéndole perdón a España por la violencia derivada de la conquista, al propio Vaticano, y incluso se ha pensado en pausar la relación con España. Bueno, mira, con España tenemos la próxima semana la visita del canciller de España, va a estar en México el día 9 de marzo. Entonces, ¿qué es la instrucción que yo tengo del presidente? A ver, hubo de por medio en la relación entre México y España un tema muy, muy relevante que es la conmemoración, el recuerdo de los 500 años de la llegada de los españoles a México y conmemoración de los 200 años de la independencia del país. Entonces México lo que planteó es que no debería haber un gesto, un reconocimiento de cosas que implicó la conquista que todavía nos lastiman a los mexicanos. No deberían ustedes tomar algún gesto, y no solo con México, con varios países de América Latina. Y pues la respuesta fue ninguna, no hubo respuesta a ese tema. Entonces eso provoca un distanciamiento, pero no es porque sea un impulso o una ocurrencia, es un tema de fondo. La relación con España, entre México y España, es sumamente importante. Segundo inversor, ¿eh? Y bueno, y aunque no lo fuera inversor, pero es un país que cuenta, pues hablamos español. De hecho, somos el país más importante en número, en población, hispano parlante del mundo. Tenemos más población que España. Ahora. Entonces, viene eso es lo que está de por medio. Entonces,
¿Qué me ha dicho el presidente? Bueno, pues llevemos la relación con España, tenemos que hacerlo, las relaciones diplomáticas, mantengamos el diálogo, nos dieron el beneplácito, bueno, pues vamos a tener un embajador, pero ahí hay una diferencia, que la forma de hacer una buena relación no es que no tengas diferencias, pues la vas a tener que procesar, pero ahí está. Pero bueno, tenemos que llevar una relación con España, ¿en razón de qué? Pues simplemente en España, ¿cuántos mexicanos viven? Tenemos Así que es. protegerlos, tenemos que Desde seguir esa trabajando. perspectiva, digo, el término no existe en el lenguaje diplomático. Ya, él ya ¿Qué lo es explicó. pausar? Él ya lo explicó en términos particularmente de los abusos de empresas que tuvieron demasiada cercanía con el poder. Es lo que entendí yo estando en la mañanera. Esa es su forma de ver esto. Pausar no es suspender las relaciones diplomáticas, sino evitar esta cercanía entre el poder y el poder económico, que puede llevar a muchas cuestiones como las que ya él ha explicado en sus mañaneras, de abuso en favor de ciertas empresas. Entonces, ahora, eso no se ha discutido, ese tema. Pero no le corresponde al gobierno español, le corresponde a las empresas. Ahora, ¿se va a tocar el tema ahora que venga el canciller No, español? el tema que tengo, los temas que me aprobó el presidente tienen que ver con la agenda entre México y España. Tenemos varios memorándum de entendimiento, tenemos algunas iniciativas conjuntas en torno al idioma español. Por ejemplo, en Estados Unidos vamos a trabajar Instituto Cervantes y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En fin, hay una serie de iniciativas. Y pues vamos a seguir adelante en la relación porque tiene que ser así. México no va a romper relaciones con ningún país, no lo tenemos previsto, ¿no? Preguntaban con Rusia, pues tampoco. A veces me causa la impresión de que es más difícil hacer la diplomacia hacia adentro que hacia afuera del país. Hacia adentro, bueno, la política. Sí. Bueno, es igual grado de dificultad. Acuérdate con Trump. Sí, me tocó ir a negociar lo de los aranceles, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces el grado de dificultad, supongo, va a ser similar, ¿no? Vivimos un mundo con una cierta inestabilidad. Estamos entrando en una etapa en donde certidumbres sobre el orden internacional están cambiando muy rápido. Ahora, sí, pero de pronto te veo en la necesidad de contener algunas iniciativas de la Presidencia de la República. Pues le doy mi opinión al presidente y es más a favor de tenerme confianza. Pero más que contener es compartir información, es entender qué es lo que se quiere lograr o qué medios podemos utilizar para llegar a los fines, a los objetivos que se han propuesto. Y yo no he tenido que contener, más bien pues represento o tengo que cumplir una función que es proporcionar esa información o dar un punto de vista sobre cuáles pueden ser con los conocimientos que yo tengo. Pero imagino que en cualquier gobierno es así. Esa es tu función. Si no, ¿para qué te quieren? Difícil, difícil. ¿Compartes tú la idea de que la mejor política exterior es la interior? Yo lo entiendo de la siguiente manera, lo he tratado de explicar. Lo que dice el presidente de la República en esencia es: la fortaleza de México en su política externa, en su relación con otros países, va a estar dada por el éxito que tengamos en el interior. O sea, un gobierno legítimo, que tenga el apoyo mayoritario, pues va a tener la posibilidad de defender los intereses de México frente a Estados Unidos u otros países con mucho mayor eficacia que si es un gobierno que no tiene esa condición. Por lo tanto, hay que cuidar eso. ¿Cuál es la línea que conduce eso? Pues tu autoridad política y respaldo que tengas en México. Es lo que él dice, es lo que yo entiendo. Y creo que es difícilmente discutible. Veo más disposición al diálogo al exterior que al interior, a la búsqueda de acuerdos. Yo creo que él ha logrado una serie de acuerdos. Si te fijas, por ejemplo, los presupuestos, la ley de ingresos, pues, se han aprobado casi por todos. Muchas de sus iniciativas importantes también fueron apoyadas. O sea, al final del día sí tienes un punto de antagonismo. Quieres hacer cambios muy grandes que van sobre todo en contra de privilegios, por el fiscal, por ejemplo, ¿no? Y otros. Pero pues también en la acción cotidiana o política cotidiana, pues vas agregando acuerdos sobre ciertos puntos en la agenda. Por ejemplo, ahora que fue la discusión o lo que ha sido la discusión en torno a los nombramientos que ha enviado para embajadoras y embajadores, hasta este momento hemos recibido el respaldo de la mayor parte de los partidos, porque no puedes debilitar un embajador o embajadora hacia el exterior. O sea, yo voto en contra de
de un propuesto y va a llegar con la mitad de los votos a no sé dónde, al país que lo mandaste, y le van a decir, oye, traes una oposición muy fuerte en tu país, mano. Entonces, traes media representación. como que todos entendemos que hay ciertas esferas en donde tenemos que pensar en los intereses de México, y eso ha estado funcionando en varios casos. Antes de ir a una pausa, defíneme en una idea, ¿cuál es, a tu parecer, la definición de la política exterior mexicana? La política exterior mexicana actual es una política de defensa de los intereses de México conforme a nuestras tradiciones establecidas en la Constitución. Muy bien. No es una palabra, pero casi. Es una idea. Vamos a un corte y regresamos de nuevo. Pues estamos de vuelta y te preguntaba, Marcelo, por la de redefinición o definición de la política exterior mexicana, porque en efecto frecuentemente aluden a los principios y a la tradición de la política exterior de México, pero de pronto también hacen gala de un enorme pragmatismo. Y el principio de no intervención y libre determinación pareciera que se aplica según el país del que se trate. ¿Tú ves esa contradicción de postular principios? No, mira, yo creo que la tratamos, siempre puedes tener casos en los que tengas tensión entre ambos principios, pero siempre procuras respaldar y ser congruente con el principio de no intervención. Ahora, hay cambios importantes. Por ejemplo, se manejó, yo diría, un largo periodo, la idea de que había que abandonar América Latina y el Caribe, que lo único importante era la relación con Estados Unidos, y ya, que el latinoamericanismo no existe. Entonces nosotros hemos podido en estos 3 años recuperar una presencia muy notable en América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo tener una buena relación con los Estados Unidos, lo cual demuestra que esa hipótesis de los últimos 30 años pues no era válida, ¿no? En cuanto a su orientación. En cuanto a la participación de México en esta nueva correlación de fuerzas, pues tenemos que mantener el diálogo con diversos países y al mismo tiempo buscar que la integración económica entre lo que es Norteamérica avance lo más rápido que se pueda frente a los retos que tenemos ahora que fue la pandemia. Las cadenas de valor se interrumpieron, bueno, todavía ahorita, la presión inflacionaria. Entonces, todo lo aconsejable es que aceleres. México, por ejemplo, tiene que preocuparse por tener baterías para los vehículos eléctricos. Sí. Tenemos que preocuparnos por tener semiconductores, muchísimas cosas. Entonces, se abre una nueva agenda y al mismo tiempo tienes que mantener el diálogo con los demás. ¿Dirías tú que sin renunciar a la asociación comercial hacia el norte, quieres tener capacidad de negociación sobre el fortalecimiento hacia el sur? Yo diría que tengamos una voz cada vez más unificada de América Latina puede ser sumamente importante para México. Sobre todo por una razón, porque se va a tener que reorganizar el orden internacional. No porque yo lo diga, es lo que está ocurriendo. Sí. Entonces te va a dar mucho más. Tienes como una opción es que con América Latina y el Caribe tengas una voz coordinada que tenga peso, como lo tuvo en algún momento América Latina cuando se fundó la ONU. ¿Tú dirías que hemos recuperado liderazgo de cara a América Latina? Yo creo que sí, sin duda. Ahora, ¿cómo defines, ya que tocaste la parte también de la relación con el norte, cómo defines la relación con Estados Unidos? Yo diría que es fascinante, pero muy compleja, ¿no? ¿Por qué fascinante? Porque es una gran tarea política, que tienes que hacer todos los días. Son demasiados temas, entonces la orientación nuestra ha sido, bueno, buscamos la mejor relación posible, pero hagamos marcos o ámbitos predecibles en cada una de las materias para que no tengamos crisis todo el tiempo por cualquier tema en la relación bilateral. Ejemplos para esto.
ya tenemos paneles por el tratado. No teníamos. Entonces, oye, tuvimos el tema del aguacate. Oye, a ver, dime, ¿cuáles son tus elementos, man, para tomar la decisión del aguacate? Entonces ya tienes que seguir una serie de reglas. Y entonces ya vimos, ambas partes, que si nos vamos a un diferendo mayor, pues, al fin y al cabo es muy probable que nosotros ganemos. Entonces acortamos los tiempos de ese diferendo de un año a casi nada, ¿no? Unas semanas. En materia laboral, oye, que pasó tal o cual cosa en tal o cual empresa, que se esperaba que hubiese un gran problema, no lo ha habido. ¿Por qué? Porque cuando nos han planteado a la Secretaría del Trabajo, oye, no se respetó esta disposición de tu ley laboral, la ley mexicana, la votación, lo que tú quieras, la Secretaría del Trabajo lo ha resuelto. O reponen el procedimiento, si es que es verdad lo que se dice. Entonces, en materia laboral, que se esperaba una explosión de problemas, muy pocos problemas. ¿Por qué? Porque los estándares de cumplimiento de ambos países se han mejorado. Entonces no te conviene ir a los diferentes, pues ya tienes cómo resolverlo. Antes no lo podíamos resolver. Pesca igual. Bueno, si te vas al tema de seguridad, hicimos un entendimiento que tiene sus reglas del juego muy elaboradas. Quería hablar, sí, del entendimiento. Muy elaboradas, que estamos muy contentos, el Departamento de Estado y la Cancillería, porque lo trabajamos de común acuerdo. Cuando empezamos, pues eran posiciones muy, muy distantes de las instancias de seguridad, y ahora tenemos un mecanismo que además prevé cómo funcionar. También cuando haya diferencias. Ahora estamos discutiendo cómo evaluamos. Porque ahora nosotros también le decimos, oye, pues, y las armas, y tu parte. Bueno, entonces estamos en eso. Entonces yo diría que con Estados Unidos hemos ido construyendo todos esos mecanismos. ¿No temes que se están acumulando una serie de manera soterrada, de molestias por parte de Estados Unidos en materia de derechos humanos? El señalamiento de Blinken sobre el asesinato de periodistas en México, en materia de combate al crimen. ¿No ven ellos que se esté actuando como pensarían en materia de política de energía, particularmente eléctrica y petrolera? Cada vez hay más pronunciamientos que marcan cierto malestar con la manera en que estamos procediendo. Bueno, yo te diría, mira, en seguridad no lo veo así, porque incluso el último reporte ¿Del Departamento de Estado es muy favorable a México. ¿Sí lo ves? Hay una parte delicada donde habla de la asociación de gobernantes con el crimen. Pero te está refiriendo a casos que ellos saben, y nosotros también. Nosotros estamos pidiendo extradiciones a Estados Unidos de exgobernadores y otros altos funcionarios. ¿Están hablando del pasado, no están hablando del presente? No están hablando del presente, porque si lo estuviesen haciendo, pues ya tendría yo conocimiento. No tengo conocimiento de eso. Es una regla básica. ¿Cuál es la regla básica? Estamos en una mesa compartiendo toda la información. Si tú tienes elementos para decirme que uno de los que se sienta en la mesa trabaja para el otro lado, pues lo mínimo es que me digas, hoy tenemos un topo aquí, pero ni tan topo. O sea, ¿verdad? Y lo tenemos que nosotros procesar. Esa es la regla de oro. No como lo que nos pasó, que detuvieron a un exsecretario de la Defensa de México. Delicadísimo. Con un espectáculo, ¿verdad? Que acabaron teniendo que regresar a México. Le decimos, bueno, si no hay elementos de prueba, que además ni me dijiste nada, me enteré por el periódico. Si no tienes elementos de prueba, pues entonces, ¿qué hacen todos tus equipos de seguridad en México? ¿No te comunicaron nada antes de la detención? No, yo no tuve ningún conocimiento. Y como ya dijiste, fascinante, ¿cómo calificarías a la relación? Yo creo que la relación hoy es una de las mejores que he visto en los últimos años. Lo vi y lo he visto en muchas cosas, no te quiero abrumar de datos, pero la cumbre de líderes de América del Norte fue magnífica, fue extraordinaria. Porque tú bien sabes, igual que yo, que las relaciones se construyen sobre la base de la empatía, no solo de la ideología, sino de la empatía. ¿Verdad? Entonces vi que hubo una buena química entre los tres, estaba Trudeau también, y que la conversación del presidente con Biden fue una conversación fuera de... Vaya, guardamos las carpetas, man. Ya sabes que llevas todos los temas. A ver, guarden eso. Se pusieron a hablar de que hay que cobrarle impuestos a las empresas más grandes o los grandes corporativos que en Estados Unidos no están pagando impuestos.
Se pusieron a hablar de cómo hacer para reducir la pobreza porque creció en los últimos 20 años. En fin, vi una afinidad personal y de temas. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Por supuesto que hay y va a haber diferencias. El tema es que las tienes cómo resolverlas. Tienes un método predecible. Oye, no me gustó esta decisión que se tomó sobre una empresa. Pues tienes tu panel, mano. Y si lo ganas, lo ganas. Ahora, el capítulo triste de esto es el capítulo migratorio. Pareciera ser... ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo hay una suerte de doble discurso. Los reconocemos como héroes anónimos cuando mandan remesas, pero los tratamos como parias cuando atraviesan. Pues mira, yo creo que el presidente ha planteado a Estados Unidos algo muy de fondo que ojalá tenga posibilidades el actual gobierno de llevar a cabo, porque también hay que ver su margen político. En esencia, para no complicártelo mucho, es lo siguiente. Hoy en día, todas las normas llevan a que la forma de migrar a Estados Unidos sea una forma irregular. Te tienes que poner en manos, llámese, si vienes del Salvador, de América Central, de donde tú vengas, te tienes que, porque no hay una forma predecible, regular de hacerlo. O sea, tú no puedes llegar a una embajada y decir, oiga, a mí me gustaría irme a trabajar a Estados Unidos y que ustedes me evalúen, si soy una buena persona, pues a lo mejor me quedo y si no, pues me regreso. No lo hay. O muy pequeña escala, las visas de trabajo. Entonces, ¿qué se ha planteado? Estados Unidos está creciendo 0.4, demográficamente hablando. Nuestra realidad es demográfica, la demografía. México 1, Guatemala 2,5. Entonces, por simple razón del crecimiento económico y la demografía, Estados Unidos va a necesitar un número importante de personas cada año. De hecho, así está funcionando. Tienes dos maneras de resolverlo. Todos los que lleguen, los hago irregulares, son precarios y hay personas que llevan 20 años trabajando o más, que ya nunca pueden volver a México porque no pueden regresar, no tienen documentos. Bueno. ¿Qué se plantea? Que sea regular, que sea predecible, que haya una forma de hacerlo. Eso es lo que se está planteando por un lado. Y por el otro, que no abandonemos América Central. Ese es el planteamiento de México. Híjole, pero en el entretanto venimos haciendo el trabajo sucio. No, siempre se ha dicho eso. Pues eso no es que le hagas el trabajo sucio, René, eso está en la ley de México. La ley de México te dice, ¿tú quieres venir a México? Somos uno de los países en donde más fácil consigues la calidad de refugiado. ¿Por qué no te piden el refugio? No sabes que existen. Estamos todo el tiempo con el predicamento, la angustia, de los trailers, de las porque ahora esa es la moda hoy, la forma en que lo están haciendo. Entonces, la ley mexicana te dice que toda persona que esté en México tiene que tener una condición legal. Es lo que dice la ley. Si no la tienes, puedes solicitar refugio. Pero el problema es que los incentivos hoy de cómo funciona el sistema, por lo que te estoy explicando, es a que te vayas por la vía, digamos, de estar fuera de las normas establecidas. Tú no sabes ni dónde estás. Sí. ¿Qué tratamos de hacer entonces? Pues mientras Estados Unidos pueda resolver ese dilema, lo que estamos haciendo es invertir cada vez más en Centroamérica. Aunque no lo creas, este año vamos a llegar a más de 20,000 personas bajo los programas financiados por México, tan solo en Honduras. Es un número enorme, nunca lo habíamos hecho. ¿Qué estamos aprendiendo? Muchas cosas que sí podría funcionar lo que estamos diciendo. Sí podría funcionar si se hace a una escala mayor. ¿Qué es nuestra intención? Convencer a Estados Unidos de hacerlo. No ha soltado los recursos que había prometido. Ha dado algunos recursos, sí están invirtiendo, pero no tienen el impacto porque se oponen a la idea del beneficio social directo. Es decir, son inversiones indirectas. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces? Y a lo mejor sus resultados no van a ser tan a corto plazo. Pero cuando se dice, estamos haciendo trabajo sucio porque no permitimos el libre paso de todos los migrantes, no. Se está aplicando la ley que México tiene. Ahora, yo no sé si en México estaríamos todos de acuerdo en que pase todo el mundo. Porque yo pensaría, bueno, ¿qué sería no hacer el trabajo sucio? Que México sea un punto de libre paso. Pues no va a haber acuerdo en México de eso, por razones obvias, ¿no? Entonces, no debe haber abusos de derechos humanos, claro. Eso estoy de acuerdo, si a eso te refieres. Pero las disposiciones migratorias mexicanas pues hay que cumplirlas. Digo, piensa Estados Unidos lo que piense. Esté el gobierno de Estados Unidos que esté.
tienes que procurar su cumplimiento. Antes de pasar al capítulo personal, secretario, ¿cuáles son, a tu parecer, y te pido nada más enumerarlos, los desafíos de la política exterior de México al día de hoy sobre la base de lo que está aconteciendo? Yo creo que el primero es mantener la mejor relación posible con Estados Unidos en un escenario en donde no puedes predecir qué va a ocurrir incluso en Estados Unidos. Respecto a las elecciones, la polarización del discurso en relación a México, es un gran reto. Y acelerar la integración económica de la que te acabo de hablar al mismo tiempo. Y hacer esto participando en el ámbito internacional, preservando la autonomía de nuestra política exterior. Es decir, no lograrlo primero a costa de perder nuestra autonomía, sino hacerlo al mismo tiempo. Ese es el reto. Ese es el reto Principal. Sí. Ahora, vamos al capítulo personal. La función de encargado de las relaciones exteriores del país, ¿no frena la aspiración presidencial? ¿No frenan mis aspiraciones? La aspiración presidencial, puedes tener otras. Pues no, yo creo que no. Yo creo que, a ver, si tú vas a participar en un gobierno, pues tienes que hacer bien tu trabajo, el que te corresponda. Y así participé también en el gobierno de la ciudad, cuando estuve en la policía. ¿Te acuerdas? En 2002. Sí, claro. Que me decían, oye, ¿por qué no es el peor lugar para estar? Pues tienes que, más bien es cumplir con el gobierno del que formas parte, cumplir tu función. ¿Y la aspiración no contamina la función? Debes procurar que no. Debes de procurar. Sí, todos los días te tienes que hacer la idea de que si te distraes, vamos a decir, le dedicas todo tu día, tus emociones, a pensar en eso, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque vas a descuidar lo que estás haciendo. Vas a empezar a pensar tus decisiones en función de eso. Y te vas a equivocar. Eso es lo que yo he visto en toda mi vida. ¿Cuándo defines tu postulación? No, pues cuando sean los tiempos. Estamos en el 22, mano. La ley te dice que las contiendas, ¿te acuerdas que lo limitaron? Es en el 24. Entonces, hoy por hoy lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y además con la dificultad que se tiene hoy. No quiere decir que no te interese, pero la pregunta que tú me haces, que creo que es acertada, es, bueno, ¿qué tanto te estás preocupando por eso ahorita que eres canciller de la República? Entonces, tienes que concentrarte en tu trabajo, es lo que yo creo. Estamos encartados, vas a jugar, pero no quieres distracción. No hay que distraerse y hay que esperar las reglas y los tiempos que están establecidos ya en la ley. Sí, en la ley sí, pero en la política los precipitó el propio presidente de la República. Bueno, él habló de sucesión, sus razones tendrán, no sé cuáles sean, su cálculo. También él es muy transparente en las cosas que piensa y dice, porque dice él, estamos en una época política de transparencia total. Quizá antes no era la forma de hacer las cosas, pero bueno, hoy él lo está haciendo de esa manera. Entonces, yo creo que los tiempos serán pues los que están marcados, no puedes hacerlo de otra manera. Ahora, la última pregunta, ¿por qué te ves candidato presidencial? Bueno, ya lo he dicho yo en varias ocasiones, yo toda la vida me he preparado para eso, y si tengo la posibilidad de competir, lo voy a hacer. Primero que tengamos vida, que estemos ahí, que tengas las posibilidades. Y para eso te preparas todos los días. Y creo que tengo algo que ofrecer, pero eso lo decidirá la gente. No yo lo que yo te puedo decir, sino las personas dirán si nos interesa que este cuate sea o no. La encuesta. La encuesta o votaciones. ¿Tú aceptas las encuestas como el instrumento? Acuérdate que ya las propuse en el 11. La primera encuesta. La propuse un 5 de mayo en un evento en el Monumento a la Revolución. Decía yo, bueno, tenemos con Andrés Manuel el tema de cómo se va a decidir la candidatura. Si nos dividimos estamos perdidos. Entonces propuse, ¿por qué no hacemos una encuesta? Y al poco tiempo, Andrés Manuel en ese tiempo me dijo, oye, me parece bien. Entonces ya lo trabajamos. ¿Tú te inclinas más por la encuesta que por la elección primaria? Pues es que vamos a ver qué define Moreno, no lo sé todavía. La verdad. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, saludo a todas y a todos, muchas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.